Ok, pues bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase este martes, que la verdad es una clase tremenda. Es una clase que el Señor ha estado hablando a mi corazón hace algún tiempo y la verdad es que no sabía cómo bajarla. Mi cabeza estaba hecha bolas, tenía todas las ideas hechas, un remolino de todo lo que quiero decirles con esta clase, pero bueno, confío que el Espíritu de Dios me va a ayudar en especial esta noche porque sí es una clase donde tengo tantas cosas que decirles, pero es un mensaje importante porque este tiene que ver acerca de un fundamento bíblico. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos, precioso, que solamente eres tú el que traes crecimiento, conocimiento a nuestra vida. Sabemos, Señor, que solamente tú eres el único precioso Espíritu de Dios que nos llevas a más. Gracias por tu obra en nuestra vida, porque creemos, Señor, que de tu palabra nos redarguye, tu palabra nos instruye, tu palabra, Señor, nos guía a toda verdad. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Sé tú en el nombre de Jesús dando esta clase. Hoy más que nunca, precioso, te necesito para que seas tú trayendo la claridad, precioso, que necesitamos. Ayúdame, Señor. Sé tú, Señor, tomando mi lugar, tu lugar, sé tú tomando mi boca, sé tú, Señor, tomando mi corazón. Hoy en el nombre de Jesús ato toda distracción y hablo que tú eres precioso, el que te estás entronando con poder en este momento y eres tú el que está dando esta clase. Gracias, Señor, porque yo creo que eres tú, Señor. Eres tú precioso el que está haciendo una obra en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues esta clase de verdad que es una clase poderosa. Realmente es un fundamento bíblico. Esta clase tiene que venir prácticamente con toda la enseñanza de una escuela, de la escuela bíblica. O sea, esta clase tiene que ser una base en todo cristiano. O sea, si nosotros podemos entender esta clase, vamos a tener éxito en nuestra vida, no solamente en nuestra vida cristiana, sino en nuestra vida. Esta clase es un fundamento bíblico que nos va a llevar a más, que nos va a llevar, ¿sabes? A vivir esa vida de abundancia con la cual Jesucristo ya ha ganado para nosotros. Y nosotros tenemos algo muy importante que hacer y vamos a empezar porque prácticamente, mira, esto venía a mi mente. La palabra de Dios tiene que ser nuestra máxima autoridad en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que estar como nosotros darle el valor correcto a la palabra de Dios. Y sabes, es muy importante que nosotros le demos el valor que la palabra de Dios requiere. Si nosotros logramos entender este fundamento bíblico, vamos a tener una vida de éxito. ¿Por qué? Porque primero es una ley espiritual, si así la queremos llamar, para tener un poco más de claridad. Entonces, es bien importante que nosotros pongamos atención en esta clase porque, sabes, en mi cabeza está hecho todo bolas y quiero decirte que es una clase con mucho contenido, una clase que tiene realmente muchísimo que aprender. Ujú. Entonces, fíjate cómo es esto. Ay, perdón, perdón. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar. Nosotros necesitamos, primero, punto número uno, esto es importantísimo, darle el valor correcto a la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es lo que nos guía por el camino. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, necesitamos darle el valor correcto a la palabra de Dios. ¿Sabes? Si no, todo es inútil. Si nosotros no le damos el valor a la palabra de Dios, si nosotros no entendemos el poder que hay en la palabra de Dios, es muy difícil que nosotros podamos tener una vida de abundancia porque no le estamos dando el valor que la palabra requiere, tampoco le estamos dando la importancia, tampoco le estamos dando su lugar. Entonces,
Si nosotros no hacemos esto, se me hace totalmente inútil, es que nosotros realmente podamos ser impactados con la palabra de Dios. Ajá, y esto es el principio, o sea, este es el paso número uno, que tú y yo aprendamos a darle el valor correcto a la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar. Marcos 4, versículo 13. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta palabra, ¿cómo pueden entender las demás parábolas? Esto viene en Marcos 4, versículo 13. Fíjate cómo aquí Jesús les está diciendo, ¿sabes? Si no puedes entender esta parábola, no puedes entender nada, pero nada, absolutamente nada de la palabra de Dios. Y esta es la verdad de cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Nosotros podemos entender la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no la tenemos entendida en nuestro corazón, esa palabra va a ser robada. Esa palabra va a ser arrancada de nosotros. Y esto es lo que dice la parábola. Una parábola del sembrador dice que si nosotros no tenemos ese entendimiento, la palabra va a ser robada. Entonces, si nosotros logramos entender esta palabra, lo logramos entender, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a cuidar, vamos a apapachar, vamos a hacer viva la palabra de Dios en nuestra vida. Y es bien importante que nosotros entendamos esta clase, porque esta clase tiene que ser fundamental en una vida cristiana, tiene que ser fundamental en todas las iglesias, ¿no? Y la verdad te voy a ser sincera, yo nunca he recibido una clase como esta. Yo nunca la he recibido, ¿no? Ok, vamos a entender esto. Y es la verdad de entender la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos este principio que hay en esta parábola, ¿cómo vamos a poder entender las demás parábolas? Y esta es una declaración de Jesús. Ajá. Esta es la clave para que en la palabra de Dios, escucha esto, sea revelada a nuestro corazón. Cuando una palabra es revelada en nuestro corazón, ¿sabes? Nadie va a poder quitártela, nadie va a poder robártela, nadie te va a poder mover de ese lugar porque esa palabra ha sido revelada a tu corazón. En Marcos 4, versículo 14 dice, el agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Fíjate qué precioso. Aquí, en este pasaje, nos está hablando que llevar la palabra de Dios a otros es estar sembrando semillas. Imagínate qué hermoso. Es estar nosotros sembrando semillas con la palabra de Dios. La palabra de Dios prácticamente es una semilla de vida. Ujú. Entonces, parábola de la semilla que crece. En Marcos 4, versículo 26, así se llama el título de esta parábola, parábola de la semilla que crece. Marcos 4, versículo 26. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor. Usa tu mente, tu imaginación, por favor, en lo que yo estoy leyendo para crear esto en tu imaginación. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce las semillas en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí solas. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Wow, ¿sabes? Esto es oro. Esto es oro. Y en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu, vamos a deshebrarlo. Fíjate qué es lo que está diciendo. Aquí nos está diciendo que en realidad la semilla es la palabra de Dios. Ujú. Entonces, con esto en mente, ve apuntando. La semilla es la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Lucas 8:11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí lo estoy sosteniendo con Lucas 8 bíblicamente. Jesús está comparando
¿Cómo funciona el reino de Dios? De cómo funciona la semilla. Jesús utiliza un suceso natural como lo es la siembra y la cosecha para explicarnos cómo funciona el reino de Dios. Y amo que Él nos enseñe a través de esto, ¿no? Tal vez hoy en día no estamos tan familiarizados con el campo, con la siembra, con todo esto, pero sabemos cómo funciona, ¿no? Sabemos que, bueno, pues un agricultor tiene que arar la tierra, tiene que esparcer semillas, pero en aquel entonces las semillas no eran esparcidas, sino que simple y sencillamente las semillas se botaban por todos lados, ¿no? Y aquí nos está diciendo algo bien importante, que nosotros vamos a hacer esa comparación. Imagínate cómo es todo este proceso de la siembra, pero esto mismo sucede con la palabra de Dios en nuestro corazón. Él está comparando la palabra de Dios con semillas y es realmente importante que nosotros comprendamos que Jesús está comparando el reino de Dios con semillas. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es la tierra? Tu corazón. Ajá, entonces vamos a ir abriendo el camino para tener la claridad, porque realmente no es sencillo explicar este tema. Ajá. El universo entero opera por semillas. Fíjate bien, tal vez nosotros no hemos pensado en esto, pero en el mundo todo opera a base de semillas. Los árboles fueron semillas alguna vez, los frutos, las verduras, las aves incluso, los animales, todo fue una semilla. O sea, tú en algún momento fuiste alguna semilla, yo en algún momento fui una semilla, una semilla. Y esto es el producto de la semilla. Y sin semilla, ¿sabes? Sin una semilla no sucede nada en el mundo natural. En lo natural, fíjate esto, si una, es como un ejemplo, si una persona ora, ayuna, se tira al suelo, se arrodilla, llora, suplica, para que Dios haga un milagro, para que sus cultivos, escucha, para que sus cultivos crezcan, y nunca has sembrado una semilla en ese terreno, en ese suelo, tú y yo pensaríamos que es una locura, ¿sí o no? Dices, ok, pues este hombre está orando, está ayunando, está arrodillándose, está suplicando y está esperando, ¿no? Que crezcan las papas, pero pues si nunca sembró papas. O sea, tú dices, oye, es que esto es una locura. ¿Cómo puede ser esto así? O sea, ¿cómo? ¿Cómo él está empezando, está esperando recibir papas si no ha recibido ni siquiera, si ni siquiera ha sembrado? ¿No? ¿Sí o no? Esto es una locura. Entonces, es necesario que el agricultor siembre las semillas para tener una cosecha. Esto es lo natural, ¿ok? Vamos por pasos. Pues esto mismo en lo natural, está bien entendido que ya no se sembró, que si no se siembra esa semilla, obvio que no va a haber fruto. La parte del agricultor es sembrar la semilla. Ajá. En el ámbito espiritual, nosotros tenemos que sembrar esas semillas. Y esas semillas es la palabra de Dios y es nuestra parte, es nuestro trabajo. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros hacer. Ajá, ya dices, ok, ya sembró las semillas, ya el agricultor ya echó sus semillas por todos lados, ¿no? Ya vino la lluvia, ya se regó, ahora sí, ya sembró, ya es tiempo de ponerse a orar, de bendecirlas, de cuidarlas, de regarlas, de fumigarlas y todo lo que involucra esto. Pero, ¿sabes? Él ya sembró la semilla, él ya oró y él está orando para que esa cosecha se multiplique. Y eso está perfecto en lo natural, ¿no? Entonces, y en lo espiritual, mucha gente hace esto. Esto es tremendo, que de verdad que esto es tremendo, pero mucha gente está haciendo este mismo ejemplo que yo te estoy diciendo. Están esperando recibir sanidad, están esperando recibir un milagro, están esperando recibir un aumento cuando no hay una semilla sembrada. Entonces, mucha gente está haciendo esto. Oran por sanidad, oran por prosperidad y no han sembrado lo espiritual. Y es lo que esta parábola realmente nos está diciendo. O sea, nos está diciendo, ¿ok? Vamos a seguir. La pregunta sería, ujú, este, ¿cuál es nuestro versículo rema para ser un poco más precisa, para ser un poco más clara?
¿En qué versículo nosotros nos estamos parando? ¿En qué nosotros estamos sosteniendo, lo que nosotros estamos orando? ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, la palabra de Dios es esa semilla. Y hay un versículo que lo dice, que es esa semilla incorruptible. Ujú. Aquí quiero contarte este testimonio porque yo tuve un tiempo de meditación y el Espíritu de Dios reveló esto a mi vida. Y yo de verdad que quiero compartirlo contigo porque, ¿por qué? Yo le preguntaba al Espíritu de Dios, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no estoy completamente sana de mis ojos? Yo sigo con lo mismo, ¿no? Porque yo espero mi sanidad de mis ojos, ¿no? Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Digo, si yo creo, ujú, que tú me puedes sanar. Así yo le decía, yo creo que tú me puedes sanar. Hace unos días tuve un ataque en el ojo izquierdo otra vez y tenía muchísimo tiempo que no me pasaba. Y entonces, yo empecé a orar en lenguas y empezaba a orar en lenguas y empezaba a hablar con él. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y sabes, esto llegó a mi vida y quiero compartirlo contigo. Él me estaba diciendo esto. El problema es que tú no has sembrado. Imagínate. O sea, yo creía que yo iba a ser sanada porque, pues esa era mi creencia, pero no había una semilla de vida, o sea, un versículo de la palabra de Dios sembrado en mi corazón. Y esto necesitaba ser específico y necesitaba ser, palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, yo, por ejemplo, para mí es muy raro que yo me enferme. Y yo creo algo. Yo creo que cada vez que yo estudio, que cada vez que hago una clase, que cada vez que me toca, no sé, dar un mensaje y lo estoy estudiando, yo creo que su palabra es medicina para mí. Y esa es una creencia que yo tengo desde hace muchos años. Y no me he enfermado para la gloria de Dios, ¿no? Y es solamente para su gloria. Y después yo tengo, por ejemplo, otra idea, ¿no? Yo tengo otra idea que también, pues, me ha ayudado muchísimo y yo creo, que su espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Entonces, esto para mí son creencias, pero esto es palabra de Dios. Ujú. Pero el decir: "Es que yo creo que tú me vas a sanar mis ojos", no es palabra de Dios. O sea, es una creencia mía, es una palabra mundana. Entonces, yo empecé en ese momento que estaba yo orando en lenguas, ¿no? Y venía a mí este versículo y decía: "Es que tú has venido a dar vista a los ciegos, y tú has venido a dar vista a los ciegos, y tú viniste a dar vista a los ciegos", y dice: "Guau, esto sí es palabra de Dios", ¿no? Entonces, como que se empezó, ¿sabes? Yo creí que no había muchísima diferencia, pero realmente sí hay muchísima diferencia, y yo lo descubrí porque esta parábola venía a mi vida y yo decía: "Claro, él se está refiriendo a la palabra de Dios, no se está refiriendo a una creencia", y es lo que hoy quiero compartir contigo. Muchísimas veces nosotros recibimos la palabra de Dios, pero todo es momentáneo. En este tiempo que yo estuve con el Señor, que yo estuve con Él, yo estaba viendo cómo Él hablaba a mi vida, cómo Él me estaba diciendo, ¿sabes qué? Está perfecto que creas. Y fíjate lo que vino, porque yo le decía, o sea, mucha gente piensa que Dios, ¿no? Y dicen: "Ay, pues a ver si Dios quiere y me sana, o sea, a ver si Dios quiere sanarlo". Yo quiero decirte algo, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos sanados. La voluntad de Dios, por eso mandó a su Hijo a que fuera sacrificado en esa cruz para que tú y yo fuéramos sanados. Y en ese momento venía esto a mi mente y decías, es que, ¿quieres ser sanado? Porque esa es la pregunta de Jesucristo. O sea, ¿quieres ser sanado? ¿Y qué le decían? Sí. Y dijo Jesús, así como creíste te será hecho. Y muchas veces ese es el error que nosotros tenemos. Ay, pues si Dios quiere, a ver si me sana. No, necesitamos conocer la verdad. Él en este momento me estaba hablando mi vida tremendamente y decía, ¿sabes qué? Realmente es mi voluntad sanarte. Realmente es mi voluntad. O sea,
Y así como dice este versículo, ¿no? Tal como creíste, recibirás. O sea, tu fe te ha sanado, ¿no? Entonces, aquí es donde yo entraba en ese conflicto y aparece esta parábola en mi vida y vamos a seguir con esta parábola. Ujú. Este, y es la semilla la que se necesita ser sembrada en nuestros corazones. Si no has sembrado la palabra de Dios en tu corazón, es absurdo y muchas veces no podemos ni encontrar una cita ni un versículo de su palabra que nos sostenga lo que nosotros realmente estamos pidiendo. Ujú. Entonces, necesitamos, y este es el banquete, llamémosle, de esta clase es que nosotros necesitamos meditar en su palabra, nosotros necesitamos tener esa interacción con la palabra de Dios, nosotros necesitamos tener esa relación más estrecha con su palabra. ¿Sabes? No podemos conformarnos con tan solo que la palabra llegue a nosotros masticada, porque muchas veces la escuchamos en un púlpito, muchas veces la escuchamos en una transmisión, ¿y qué es lo que pasa? No tenemos la esencia de lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo. Quiero decirte, yo aprendí a hacer esto hace muchos años y lo aprendí a hacer porque yo tenía miedo de preguntarle a la gente qué significaba semejante, o sea, tal versículo. Y yo le preguntaba a Dios, y yo le decía, ay, ¿cómo ella dice que, por ejemplo, que si me pegan, o me roban algo, pues yo tengo que darles todo? O sea, ¿por qué ella dice eso? Y yo, en vez de preguntarle a la gente que me enseñaba, yo le preguntaba al Espíritu de Dios. Y sabes, gracias a eso, yo aprendí a tener esa interacción con la palabra de Dios. Gracias a eso, yo aprendí a meditar en la palabra de Dios. Y sabes, esto se queda en nuestro corazón. La palabra tiene que, así como se tiene que volver para nosotros viva. La palabra es viva, porque así lo dice la palabra de Dios, y es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Pero, ¿sabes? Tú y yo tenemos que darle el valor a la palabra de Dios para que esa palabra sea viva y esté sembrada en nuestros corazones. Necesitamos tener una relación estrecha con el Espíritu de Dios. Y no es saberlo, ¿sabes? Hay mucha gente que sabe 100,000 versículos de entrada, de salida, y se lo sabe de memoria, y sabe todo lo que tú quieras, pero un versículo no vive. Y sabes, esa es la diferencia entre ser, ajá, hacedores de la palabra de Dios y ser solamente oidores. Y yo hoy te pido, ¿sabes? Permite a la palabra de Dios que te redarguya, permite que la palabra de Dios te instruya, permite que la palabra de Dios caiga en tu corazón, en esa tierra fértil, en esa tierra productiva que el Señor hizo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabes? Nosotros muchas veces no le tomamos el valor a la palabra y es una decisión. Es una decisión que solamente tú vas a tomar de darle el valor a la palabra de Dios. Es una decisión que solamente tú vas a tomar si empiezas a meditar en ella, si empiezas a interactuar con su palabra. Y esto quiero decirte que el único beneficiado de todo eso vas a ser tú. Vas a ser tú. O sea, nadie más que tú. Ujú. Y no es saberlo vanamente, porque hay veces que nos podemos saber muchísimos versículos y vanamente. Es saber en dónde está esa escritura escrita, es saber y meditar sobre esa escritura y es necesitarla, leerla. Por eso él dice, ¿sabes qué? Ponlas en las paredes de tu casa. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida, se nos olvida. O sea, nosotros es mantenernos creyendo, pero meditando en su palabra. Y sabes, esto sí o sí va a tener que dar fruto. Y luego decimos, es que esto no funciona. O mucha gente va a las iglesias y creen o esperan, ¿no? Que llegue un profeta y que lo unja y llegue el milagro. Yo no dudo que pueda pasar esto. Yo he visto milagros tremendos en iglesias.
Pero, ¿sabes? Si tú quieres tener una vida de abundancia, necesitas meditar en la palabra de Dios, necesitas, interactuar con su palabra, necesitas permitirle que su palabra te redarguya, te instruya, te lleve a más. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula y los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Con esto nosotros qué aprendemos, que realmente la palabra de Dios tiene vida. O sea, nos guste o no, tiene vida, tiene poder. Tiene el poder, pero imagínate, para penetrar la médula, los tuétanos. O sea, nada puede hacerlo, solamente su palabra. Pero si nosotros no estamos meditando en ella, no estamos pensando en ella, no la traemos viva a nosotros, no le damos esa importancia, es imposible que dé fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Marcos 4:26. Sigo con la misma parábola. El reino de Dios es como un agricultor que esparce las semillas en la tierra para poder recibir. Fíjate qué hermoso. Aquí nosotros estamos viendo que el agricultor es el que esparce las semillas en toda la tierra. Este agricultor, pues obvio, como lo dije anteriormente, para poder recibir pues, las papas, las zanahorias o lo que quiera, pues es necesario que esa semilla sea sembrada. O sea, nosotros necesitamos sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Si necesitas sanidad, necesitas prosperidad, necesitas inteligencia, sabiduría, todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, ajá, el Señor bueno, más bien con todo lo del COVID y todo esto, pasamos por una situación económica muy difícil, mi esposo y yo, ¿no? Y yo platicando con el Señor, porque la verdad yo a veces me pongo a platicar con él y a veces yo estoy platicando sola y mi esposo, ¿con quién hablas? Y yo pues estoy hablando con Dios, pero bueno, ¿sabes? Yo en esto yo le decía, Señor, ¿por qué esta escasez? ¿Por qué todo esto? Y sabes, a mí me dolió, pero te lo voy a confesar. Él me dijo, es que es tu mente. O sea, es tu mente la que está mal. Entonces, yo me puse a la tarea, ¿no? De buscar 2 o 3 versículos acerca de la prosperidad, y yo empecé a cambiar mi modo de pensar. Y yo decía: "Okey, Señor, pues yo creo, que todas mis necesidades son suplidas conforme a las hermosas riquezas de tu gracia". Y, ¿sabes? Yo empecé a sembrar esto en mi corazón, y todo empezó a ser añadido a mi vida. Pero, ¿sabes? Yo sembré esta palabra, y yo te pido, busca una palabra. Apúntala, ponla en tu teléfono, ponla en donde tú creas que es necesario y empieza, no es para que la repitas, es para que la guardes en tu corazón y empieces a tener esa interacción con la palabra de Dios. Sin explicaciones de esto, pero sucede. Ahí te va lo que dice Marcos 4:27. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Es lo mismo con la palabra de Dios. Solo imaginamos esto. Nos dormimos, nos acostamos, nos dormimos, nos volvemos a levantar, viene el día, viene la noche, y sin saber cómo, pero crece, la semilla crece, el fruto crece, la ramita crece y luego sale los los las frutas y las verduras y todo esto. ¿Y sabes? Pasa lo mismo con la palabra de Dios. O sea, Jesús está haciendo una comparación. Y él dijo al principio, si ustedes no entienden esto, no han entendido el significado de nada, de ninguna de las parábolas. Y esto es poderoso, porque tan solo nosotros de pensar, de meditar en su palabra, de irnos a dormir con su palabra, de despertarnos agradecidos con él, ¿sabes? La palabra sí o sí va a ser, en esta tierra fértil de nuestro corazón, va a crecer y va a dar el fruto. Va a dar fruto. Y sabes, vas a ver tu milagro, vas a ver cómo las situaciones cambian. Y aquí dice algo importante. Y dice que día y noche, o sea, pasaron días. Pasaron días. Y sabes, esto requiere tiempo. Esto no son unas palomitas de microondas, no. Hay semilla, hay tiempo, y luego hay más tiempo, y luego hay cosecha. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que tarde o temprano va a brotar. O sea, tarde o temprano tú vas a recibir el fruto.
Ajá, entonces el Señor escogió una semilla como para enseñarnos, porque ¿qué requiere una semilla para que dé fruto en lo natural? Requiere cuidado, requiere agua, requiere sol, ¿no? Dedicación, tiempo. Sobre todo requiere tiempo, requiere que la estés cuidando, tal vez hablando, bendecirla, y sabes, y va a dar fruto. Y en este sistema de Dios, prácticamente quiero decirte que no puede ser burlado este sistema, porque este sistema fue creado por Dios y tiene un proceso establecido por Dios y no puede ser alterado, como un sistema básico de la escuela, por ejemplo. O sea, en una escuela nosotros podemos hacer trampa, ajá, pero en un sistema creado por Dios nosotros no podemos burlarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos, por ejemplo, en un examen en la escuela, dejamos todo en la memoria a corto plazo y a los pocos días se nos olvida o al poco tiempo se nos olvida. Y sabes, cuando nosotros realmente estamos meditando en su palabra, estamos pensando en ella, pues va a quedar esa revelación como les decía anteriormente, ¿no? O sea, esa revelación con la interacción del Espíritu de Dios, la revelación nadie te la va a poder robar. Y nosotros no podemos forzar el sistema de siembra y de cosecha. No podemos forzarlo, al menos en el ámbito espiritual. En lo natural, claro que ya hay muchas cosas para alterarlo, pero en lo espiritual no se puede alterar. No podemos hacer trampa con el sistema de Dios. No podemos. Marcos 4, versículo 27. Ajá, otra vez lo voy a leer. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Es la esencia. Esta es la clave. ¿Sabes cuál es la clave? Que nosotros no sabemos cómo sucede, pero si nosotros guardamos y meditamos en su palabra, va a pasar esto. Tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. Tenemos que meditarla. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros recibimos la palabra y nos alegramos y nos emocionamos. Y de pronto llegan los problemas, llegan las preocupaciones, el afán, las malas noticias y te olvidas de lo que habías escuchado o leído. Se nos olvida. Y ese es el hecho de cómo nosotros, imagínate, estuviéramos sacando la semilla de la tierra. Ujú. Y te acuerdas y la vuelves a meter. Ay, ay, Señor, yo me acuerdo que tú me dijiste en Efesios 4, no, 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 yo me acuerdo, Señor, que por tus llagas yo he sido sanada y otra vez, y viene la aflicción, y viene el dolor, y viene la enfermedad, y vuelves a sacar la semillita, ¿no? Y así es en lo espiritual, ¿sabes? La preocupación, los problemas matan la semilla. Y esto es lo que dice la parábola del sembrador. No la tengo, pero eso es lo que dice la parábola del sembrador. Ujú. Ok. Y es ese hecho, como si sacaras y metieras la semilla y te acuerdas y la vuelves a meter. Esto en lo natural trae muerte a la semilla. Así es. En lo espiritual, la preocupación, los problemas, el poner tu atención y tu enfoque en toda la adversidad y el dolor, hace que se te olviden las promesas de Dios. Que esa semilla de vida, o sea, su palabra, necesita ser meditada y necesita ser interactuada. Y esto es triste. La persona promedio escucha la bendición, se emociona, se va a trabajar y se le olvida. Y es como si metiera y sacara la semilla y esto no va a dar fruto. Si meditas en la palabra, si piensas en ella, si oras por entendimiento, te aseguro que va a crecer y va a dar fruto. Wow, escríbelo por favor. Si meditas en la palabra, si piensas en la palabra, si oras por entendimiento, te aseguro que sí o sí, porque es una ley de Dios, va a crecer y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y quiero decirte una cosa. La semilla es incorruptible porque es la palabra de Dios. El corazón es la tierra fértil por la cual Dios nos creó. ¿Y sabes de qué depende que sea una cosecha al 30, al 60 o al 100 por uno? Del valor que le estés dando a su palabra. Que a pesar de todo lo que tú estés viendo, te mantengas
firme en tu convicción de lo que Dios te ha dicho. Como dice Pablo, persuadido, persuadido, ajá, sabiendo que Él lo va a hacer. Y ese es el punto al cual nosotros tenemos que llegar a creer en su palabra, en que Dios es veraz. Dios es veraz y el hombre mentiroso, así lo dice. En lo natural, una semilla puede generar con el tiempo árboles hermosos y un fruto delicioso. Y no sabemos cómo pasa día y noche y crece, y esto es tiempo. Así es la palabra de Dios. No sabemos cómo, pero de pensar en ella, en otras palabras claras, pero de pensar en ella, de meditar día y noche, esta crece y va a dar fruto. Y sabes, Dios lo hizo y nadie te lo va a poder robar. Nadie. ¿Por qué? Porque cuando una palabra es revelada a tu corazón por el Espíritu de Santo, nadie te la va a poder quitar. Marcos 4, versículo 28. Este está padrísimo, fíjate. Porque de suyo lleva fruto la tierra. En griego, la palabra suyo viene de autónomo, autónotos, que significa en automático. La tierra, ajá, no analiza la semilla, si es un melón, un mango, no analiza la semilla, sino que la tierra crece y esto funciona. ¿Y sabes? Dios hizo nuestro corazón fértil. Ah, sí, que sí hay cardos, hay espinos, hay ya nos toca a nosotros limpiarlo, pero Dios hizo una tierra fértil. Entonces, lo que tú siembres en tu corazón, eso es lo que va a crecer. Y si pones la semilla en poca tierra profunda, pronto va a morir. Y esto hace referencia a que nosotros no pensamos en ella. Nosotros no estamos pensando en su palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Es robada de nuestro corazón. Dios hizo tu corazón para que tus pensamientos, tus impresiones, la semilla o sea, la semilla de la palabra de Dios, hizo el corazón de tal manera que automáticamente comenzará a dar crecimiento a lo que tú estés sembrando, a lo que tú estés pensando, a lo que tú estés meditando. Va a producir lo que tú estás sembrando. ¿Y sabes? Va a dar fruto. Y no va a haber distinción. Quiero decirte esto, no va a haber distinción porque el corazón no distingue entre lo bueno y lo malo. Si siembras enojo, temor, envidia, enfermedad, dolor, pobreza, lo que sea que estés sembrando, ajá, lo comenzarás a producir. El corazón lo va a producir. Él no distingue entre lo bueno y lo malo y será ese producto de tu vida, el resultado de nuestra vida. Hay quien solo piensa en la enfermedad, en el dolor, en la escasez, en el miedo, en la ruina, en la ansiedad. Y esto es lo que está produciendo su vida. Por esto es que hay leyes espirituales, la ley de la siembra y de la cosecha. Ujú. Tal cual, esto es muy fuerte, pero tan solo piensa en esto. Tal cual piensa el hombre, tal cual es. O sea, si estás pensando en enfermedad, en ruina, en soledad, en tristeza, en amargura, o sea, en enojo, por ejemplo, todo esto lo estás sembrando en tu corazón y es el resultado que tienes hoy en tu vida. Y pasa lo mismo con la palabra de Dios. Busca la cita de lo que necesitas y siémbrala, medítala, piénsala, cuídala y dará fruto. Podemos ver lo que nosotros hemos sembrado en nuestra vida, en la condición en la que está nuestra vida. Tan solo de ver nuestra vida, nosotros podemos ver si hemos estado sembrando para la carne o si hemos estado sembrando para el espíritu. Y esto no tiene que ver nada, pero nada tiene que ver esto en que, ay, pues es que yo como si yo no tuve que ver nada. Y nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestras tradiciones, muchas de esas cosas van en contra de la palabra de Dios y tienen una influencia tremenda en nuestra vida. Por eso Él dice, sean transformados con mi palabra, sean transformados en su manera de pensar, no se acoplen a este mundo, no se conformen con este mundo, transfórmense por medio de mi palabra. Ujú.
Y todo esto influye en nuestra vida. Tal cual piensa el hombre, tal cual así es. Y aquí está la respuesta de muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que está sembrado en tu corazón? No, es que nadie me aguanta, nadie me soporta. Ahí está la respuesta. Es lo que estás pensando. Si se siembra la palabra de Dios en ti, de manera automática comenzará a dar frutos. Es imposible que no seas sanado, prosperado, meditando en su palabra día y noche. Romanos 8:6, escucha esto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Si tú estás pensando en los problemas, en lo sola que estoy, en todas las deudas que tengo, en lo enferma que estoy, en que me duele esto, en que no tengo para pagar esto, en que cómo le voy a hacer para esto, ¿sabes qué? Es lo que estás haciendo, recibiendo en tu vida, porque tal cual piensa el hombre, tal cual es, porque el ocuparse de la carne es muerte. Bíblicamente así es de sencillo, de fácil. Pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. El ocuparse de la carne está relacionado no solo con lo que nosotros estamos pensando o haciendo, también con lo que nosotros estamos viendo y estamos hablando. Escucha esto. Y si le das vuelo a lo que estás viendo, tratándose de la carne, como lo son los pensamientos, ay, es que qué triste estoy, es que mira cómo me va de mal, pues sabes, te estás ocupando de la carne y el que está ocupado de la carne, pues es muerte. O sea, es sencillo, de verdad que es sencillo. Y no tiene que ser precisamente ni pecaminoso, ni tiene que ser malvado, ni tiene que ser perverso. Solo tiene que ser normal. Híjole, quiero decirte, vas a decir que es una exageración que nuestros pensamientos parezcan normales. Pero fíjate lo que dice esto. Híjole, esto está muy fuerte. Ay, Efesios 4, versículo 18. Los gentiles, quienes andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento ennegrecido. Cuando la mente de las personas caídas se llena de vanidad, su entendimiento se entenebrece con respecto a las cosas de Dios. Esto está diciendo, que prácticamente muchas veces nosotros, y te voy a ser sincera, a mí me pasa, yo a veces quiero concentrarme en alguna cosa, o por ejemplo, ya en la mañana, que yo quería concentrarme en este tema, y yo el modo que lo hago es, aunque yo esté trabajando, trato de tener mi mente en esto, y venía a mi mente cosas que no eran. Y yo empecé, ¿no? O sea, todo pensamiento se va cautivo a la obediencia de Cristo. Pero llegó un momento en que yo me di cuenta que mi mente estaba vagando. Y sabes, cuando nosotros detectamos que nuestra mente está vagando, tienes que poner un alto, agarrar la autoridad y decirle en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario a la verdad de Cristo se va cautivo a su obediencia. Y es tomar la autoridad sobre tus pensamientos. Y fíjate, la palabra vanidad viene de la palabra inútil en griego. O sea, esto nos está diciendo que tenemos pensamientos inútiles que nos están llevando a la muerte. O sea, en sencillo, en palabras simples. Ajá. Y yo te podría decir, es una mente caída. O sea, eso al principio me daba mucha risa, pero de verdad está lleno de verdad. O sea, es muy difícil entender que nuestra mente está caída, pero realmente nosotros venimos, de una caída de todos estos sucesos que pasaron y nosotros tenemos que ser renovados. ¿Sabes? No somos simplemente humanos. Un tercio de ti es ser humano, un tercio de ti es el Espíritu Santo de Jesucristo que mora en ti. O sea, no somos simples seres humanos, ¿sabes? Cuando nosotros decimos, es que soy un simple ser humano, por eso me enfermo. No, o sea, no, error, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos creyendo? Ok, ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es esto? Fíjate lo que dice Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Mira qué poderoso está esto. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Estamos sembrando en la carne, vamos a recibir muerte.
La palabra de Dios es espíritu y es vida. Es enfocarnos en su palabra, es meditarla. Y así le estás sembrando en tu corazón la palabra de vida que es espíritu y que es verdad. Primera de Pedro 1, versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acaba. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Sabes? No es que Dios no responda a nuestras oraciones. No es que a veces nosotros no veamos esos milagros y esos prodigios. El problema está en que nosotros no hemos sembrado esa palabra de vida en nuestro corazón. El problema está en lo que nosotros estamos pensando. El problema está en lo que nosotros estamos hablando. Porque Dios es veraz. Ujú. Al mirar la vida de una persona, nosotros podemos ver si está experimentando muerte. Es porque está ocupada de la carne. Si está experimentando vida, es porque está ocupada en el espíritu. Tu vida está produciendo las semillas que tú has sembrado en ella. Y tal vez puedes decir, no, es que yo no tengo nada que ver con esto. ¿Sabes? La Biblia es absoluta. La Biblia es absoluta. Si hay enfermedad, es porque estás pensando en la enfermedad, es porque estás pensando en el dolor, porque estás pensando en estas cosas. Hay gente que va al doctor y le da más importancia al diagnóstico y le da más valor al diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Lo escuchan y se llenan de temor. ¿Y sabes? Y eso empieza a crecer en sus corazones. Y quiero decirte algo importante. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos dio un espíritu de temor. Y aquí tengo una, un arma tremenda contra todo diagnóstico que se levante. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo es poderoso. ¿Sabes? ¿Recibiste un mal diagnóstico? Toda lengua se condena. Todo argumento que se esté levantando en mi contra se cae en este momento en el nombre de Jesús. Y mucha gente, ¿qué hace? Va y le cuenta a la amiga, a la tía, a la sobrina, y es una competencia a ver quién está más enfermo, a ver quién tiene más dolor, a ver quién tiene más dolencia. No. ¿Sabes? Tenemos que guardar nuestro corazón. Él dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Los pensamientos fijados en la tragedia pueden crecer en temor y es el resultado de muchas situaciones estresosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo dejamos entrar, porque nosotros lo recibimos. Y es lo que nosotros estamos hablando. Y la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, esto está tremendo. Esto está tremendo. O sea, esto es lo que habla Dios a mi vida. Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Al abrir la boca pueden arruinarlo todo. Proverbios 13:3. Mira nada más, cómo tal vez de abrir nuestra hermosa boca podemos traer, arruinar todas las cosas. O sea, ¿y sabes qué es lo más triste? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando a nuestra familia? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Porque es lo que está sembrando en tu corazón. ¿Sabes? Yo pensaba en esto y yo decía, wow, Señor, Moisés, ¿cuántos años vivió? 130, 120 y tantos años. Y sabes, dice que su vista nunca se nubló y que él tenía una vejez productiva. Y a veces nosotros pensamos, ay, es que ya estoy en la era del achaque, ya me duele esto, ya es esto, ya es que ya no puedo, y es que mis rodillas, y es que, oye, ¿a quién le estás dando el valor? A que la sociedad dice que en cierta etapa de la vida es la etapa de la dolencia, o que Dios dice, ¿sabes qué? Moisés tenía ciento y tantos años y tuvo una vida productiva. ¿Sabes? La vejez de que Dios habla en la Biblia habla de una vida productiva, no de una vida que necesitamos a alguien que nos esté ayudando para salir adelante. ¿Y sabes dónde creas todo esto? En tu sistema de creencias, en esa semilla que estás sembrando en tu corazón y que le estás dando vida porque la estás alimentando, porque estás pensando todo el tiempo.
Ajá. Y es tremendo porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así tal cual piensa el hombre, tal cual así es. O sea, ¿qué estamos pensando? Porque así somos. O sea, que cuidado con lo que nosotros estamos hablando, cuidado con lo que nosotros estamos dejando entrar a nuestro corazón. Veamos lo que dice, algunos versículos al respecto. Ajá. Nada más para afianzar esta parábola. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de la instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecerlo. Todo lo que hay ahí escrito, solamente entonces es como una condición. Si meditas y si piensas y si estás obedeciendo lo que dice este libro, prosperarás. Fíjate, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ajá. Mucha gente, ¿qué hace? Se queda con el sé fuerte, que se queda con el no tengas miedo, te voy a prosperar y todo va a estar bien. Pero la condición, ¿cuál es? La condición es medita en su palabra. Guarda su palabra en tu corazón. Guárdala en su corazón. Y ese es el mensaje primordial de esta clase. Necesitamos darle el valor que la palabra de Dios necesita. Necesitamos poner a la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad y someternos a su palabra, no a la enfermedad, no a los problemas, no a lo que estés viviendo. Juan 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Y si yo te dijera, buscar el reino de Dios, ¿sabes? Es que tengas el interés de estudiar, que tengas el interés de aprender, que tengas el interés de interactuar con su palabra, que tengas el interés de decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito esto en mi vida. Vas y buscas un versículo y lo empiezas a sembrar en tu corazón y empiezas a meditarlo y empiezas a interactuar con él. Y quiero decirte, yo aprendí a hacer esto prácticamente por un error, porque, ¿sabes? A mí me daba pena, porque yo no sabía nada de la palabra de Dios. Yo estaba tan mal de la religión, o sea, de verdad, porque yo decía, ¿cómo un tipo puede venir a mí llamándose padre y hablando de la religión católica, ¿no? Y y regañarme, ajá, y él estar violando atrás a un niño. Y yo decía: "No, y no, y no". ¿Sabes? Mucho tiempo no querían ir a la iglesia. Entonces, yo llegaba a con estas mujeres que me enseñaron acerca de la palabra de Dios, y yo veía a Cristo en sus vidas, en sus actitudes, en cómo hablaban, en todo lo que hacían, y yo decía: "Guau, yo quiero ser como ellas". ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo. Y yo creía que ellos sabían tanto que a mí me daba pena preguntarles. Y quiero decirte lo que yo hago. Yo hago esto, yo le pregunto a Dios, yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Espíritu Santo, ¿cómo? Sabes, yo te pido para que interactúes con la palabra de Dios, pregúntale al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, ¿cómo le hago? Y sabes, no te va a contestar en el momento, pero yo sí te puedo decir que tal vez en un periodo más largo, más corto, él me contesta. Y tienes que primero cambiar tu manera de pensar en decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te escucho. Mucha gente dice, no, es que yo no lo escucho. Ese es el problema, que estás diciendo que no lo escuchas. Ajá. Y entonces, ¿sabes? Yo recuerdo que yo sin saber que él en la Biblia se llamaba maestro, yo le decía, oye, maestro, ¿cómo se hace esto? Pero yo lo llamaba el maestro. Y yo hice a Jesucristo antes de hacerlo cualquier cosa, de hacerlo mi proveedor, de hacerlo lo que tú quieras, yo lo hice a Jesucristo mi maestro. Y sabes, esto es algo importantísimo que yo le decía a mi esposo, es que esto me ha enseñado a interactuar con la palabra de Dios. Y por eso hoy lo comparto contigo. ¿Sabes? Interactúa con Él. El Espíritu Santo es una persona y vive en ti. Él te escucha, Él sabe lo que necesitas, pero empieza a crear esa interacción con Él, ¿sabes? Para que Él te empiece a redarguir tu corazón, te empiece a enseñar, te empiece a instruir y vas a tener cambios sorprendentes en tu vida.
Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón, pues traerán vida a quienes las encuentran y darán salud a todo tu cuerpo. Mira nada más. Ve nada más qué promesa tan solo por nosotros meditar en su palabra, permitirle al Espíritu de Dios que nos enseñe. Y esto es un principio bíblico que sí o sí va a ser. ¿Y qué es la promesa que dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, o sea, que no se te olviden, que no salgas de la iglesia y a 2 horas, ay, ¿de qué habló el pastor? ¿No? ¿De qué se trataba? ¿No? O sea, ¿no? Y aquí dice, déjalas que lleguen a lo más profundo de tu corazón. ¿Cómo dejas que lleguen a lo profundo de tu corazón? Pensando en ellas, meditándolas, preguntándole al Espíritu de Dios, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo tu cuerpo. O sea, esto es medicina. Esto es medicina para todo tu cuerpo. Y sabes, en él lo tenemos todo. Segundo de Timoteo, como por último. Timoteo, sí, segunda de Timoteo 3 del 6 a 17 nos dice, toda la escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, al fin, para estar eten- ay Dios, enteramente capacitado para la buena obra. Fíjate cómo su palabra nos capacita para la buena obra, nos instruye, nos enseña, nos corrige, ¿no? Y nos reprende. Y sabes, muchas veces nosotros no nos dejamos reprender por la palabra de Dios. Nosotros no dejamos y seguimos haciéndole daño a la gente y seguimos de necios y seguimos de tercos. Si es que la palabra de Dios no tiene, ¿sabes? Dale el valor a la palabra de Dios. Dile, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido, ajá, que me ayudes con esta actitud, ¿sabes? Vas a tener cambios en tu vida. Y lo más hermoso, como hablábamos la clase pasada, los cambios que genera el Espíritu de Dios son de adentro hacia afuera. No son de afuera hacia adentro como nosotros muchas veces tratamos de hacerlo. Los cambios que el Espíritu de Dios va a generar en tu vida, si tú le permites que la palabra de Dios te redarguya, si tú meditas en ella, si tú la siembras en tu corazón, los cambios que el Espíritu de Dios va a traer en tu vida va a ser de adentro hacia afuera. Y sabes, nadie te los va a poder quitar, nadie te los va a poder robar y vas a reflejar a Cristo en tu carácter. Vas a poder reflejar a Cristo en tu salud, en tu boca, en todo lo que tú hagas. Ujú. Entonces, ay, esta ha sido nuestra clase. Ay, gracias, Señor, por ayudarme. La verdad es que tenía muchísimas cosas en la cabeza, pero bueno, gracias, precioso Espíritu de Dios. Lo único que puedo decirte, Señor, es gracias, 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 gracias por haberme ayudado y haberlo hecho tú, Señor, a bajar esta información, Señor. Gracias, Señor, porque yo creo, Padre, que eres tú, Señor, el que está entronado en todo esto, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque así como tu palabra nos redarguye, nos guía a hacer lo recto, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo oro por cada persona que está escuchando esto, ya sea ahorita o en un tiempo futuro, Señor. Yo te pido. Señor, que ellos tengan hambre y sed de justicia, Padre, que tengan hambre y sed de justicia por irte a buscar, Señor. Yo te pido que si alguno de nosotros está conforme con lo que somos, con lo que tenemos, seas tú inquietándonos, precioso. Sabemos que cuando estamos contigo, nuestra vida va en aumento y en aumento y en aumento, Señor. Te necesitamos, precioso Espíritu de Dios, para ser transformados a tu verdad, para ser transformados a tu vida.
Precioso, ayúdanos. Recuerda esta palabra, Señor, lo importante que es que nosotros estemos meditando día y noche en tu palabra, que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que dé fruto al 100 por 1. Gracias, precioso, por ser nuestro maestro. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por guiarnos a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos esta palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está, Señor, conectada en tiempo. Gracias, Padre, por cada familia representada. Te pido que las bendigas con toda bendición espiritual, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo conocimiento, entendimiento, sabiduría, discernimiento de nuevo, Señor, a sus vidas. Yo bendigo a cada persona, Señor, con toda bendición espiritual. Y te pido, Señor, que sus vidas sean transformadas a la altura del varón perfecto. Hoy comprendemos, Señor, que todos los cambios, Señor, los podemos generar, pero por el que vive en nosotros. El que vive en nosotros ya ha vencido con todo el pecado, ya ha vencido con toda la maldad. Y Cristo vive en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, es la esperanza de gloria, Señor. Si Cristo vive en nosotros, somos más que vencedores por medio del que venció. Hemos vencido con el enojo, con la ira, con la envidia, con cualquier adicción, Señor. En ti hemos vencido porque tú, Cristo, eres la esperanza de gloria, porque en ti, Señor, podemos tomar de tu gracia, riquezas de tu gracia y gracia sobre gracia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Los bendigo a cada uno de ustedes, que tengan una semana llena del poder de Cristo. Recuerda, Cristo, en nosotros es la esperanza de gloria. Te bendigo con toda bendición espiritual. Invita, comparte este material, compártelo con la gente. Gracias, Facebook, por toda la gente que está conectada. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema. Que Dios los bendiga y buenas noches. Ay, Dios mío, y bueno, los que están en YouTube, que se conecta, que ven esto por YouTube, muchísimas gracias. Comparte este material. Yo sé que hay alguien que puede estar necesitándolo. Que Dios te bendiga y que tengas buenas noches.